Y a las 7 de la mañana en el tiempo del centro agradecemos que nos acompañe Inés González, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y gracias por estar acá. Y es que es importante conversar sobre este protocolo que recientemente presentaron para prevenir la discriminación, también atender la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual, esto en centros de trabajo de la Ciudad de México. Platíquenos, secretaria, por favor, ¿qué es, en resumidas cuentas, lo que plantea este protocolo que va dirigido a las empresas, a los centros de trabajo en la Ciudad de México? Es un modelo de protocolo para que las empresas puedan llevar a cabo su propio protocolo y poder atender los casos de discriminación por razones de género, la violencia laboral, que tiene diversas manifestaciones, y el acoso y el hostigamiento sexual, que ocurre de manera cotidiana en los centros de trabajo. Las empresas tienen la obligación por ley y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, bueno, pues les presenta este instrumento, esta herramienta para que no haya pretexto de que no saben hacerlo. Este protocolo nos lleva paso a paso a poder construir el propio protocolo de cada una de las empresas y que se adapte a las condiciones y al contexto de ese centro laboral. Pero digamos, en el resumen, digamos, o en el corazón de este protocolo está, ustedes les plantean, no es posible discriminar a mujeres por estar embarazadas, ustedes son específicos con esas situaciones que sabemos que garantizan el derecho a un trabajo libre de violencia de género. Sí. Nosotros ponemos todo el contenido legal a que se obligan, después le ponemos todo una lista de conceptos también que están fundados en la ley y luego les llevamos paso a paso cuáles tendrían que ser los elementos que ese protocolo debe de considerar. Y uno sumamente importante es que creen una comisión que se prepare, que se conviertan en especialistas para atender estos temas en los centros laborales, porque es un asunto muy sensible para las personas que sufren discriminación o violencia. Entonces, no puede estar atendido por cualquier persona, tiene que ser un comité especializado con un compromiso verdadero, sensible y tengan realmente un código que les permita actuar de tal manera que las personas víctimas sean atendidas lo mejor posible, se guarde su identidad, se le dé un tiempo perentorio para una solución y se lleven a cabo pues todas las medidas correctivas, porque el protocolo no solo atiende el problema, sino que también contribuye y vienen los elementos en el mismo modelo de cómo prevenir, atender y erradicar la violencia en el trabajo. Bien, secretaria Inés González, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de 11 Noticias. ¿Qué tan frecuente es la presencia de estos casos de violencia, de acoso a las mujeres en el trabajo que llevó a las autoridades hoy a tener la necesidad de definir un protocolo donde un comité de evaluación especializado tenga la tarea de sacar adelante estos casos, pero sobre todo quizá estamos hablando de la prevención? Sí. Bueno, los últimos datos que tenemos de 2022 hablan de un 35% de personas que sufren un tipo de violencia en los centros de trabajo. Nosotros somos un gobierno feminista, un gobierno cercano a las personas, en este caso a las personas trabajadoras, pero son más las mujeres las que sufren este problema en manos de personas de un sexo distinto, que generalmente son los hombres. Entonces, la jefa de gobierno, Clara Brugada, tiene un gran compromiso porque haya un ambiente libre de discriminación y de violencia en los centros de trabajo, donde efectivamente pues se viva en condiciones de estabilidad, de seguridad, que permita que las personas trabajadoras pues no vayan al trabajo con esta angustia, con este estrés, que se desarrollen y que esto tiene un impacto positivo en la productividad, incluso en la competitividad de las empresas. Si las empresas hacen todo este trabajo de prevención, de atención y de erradicación, habrá ambientes laborales mucho más seguros y esto va a permitir que la gente, bueno, pues se sienta parte de ese lugar
tome realmente una posición comprometida con el trabajo y, como decimos, se ponga la camiseta. Es muy importante que las empresas vean este protocolo como un modelo que va a permitir a cumplir la norma, porque las empresas están obligadas por ley a tener todo este trabajo y muchas empresas dicen, nosotros tenemos protocolos, tenemos códigos de conducta, pero no tienen un comité especializado que llevó la capacitación a cabo y que además se certificó para poder atender fehacientemente un problema tan sensible que le pasa a las personas trabajadoras en los centros laborales en pleno siglo XXI. Sobre todo que no lo vean, secretaria, como una amenaza a sus formas de operación, porque quizá, como bien dices, ellos defienden que tienen sus propios protocolos donde los trabajadores y las trabajadoras están seguras, tienen un ambiente sano, pero digamos que hay ciertos requisitos que precisamente tiene este protocolo que no tienen todas las empresas. Exacto. Sí, con la reforma laboral de 2019 se estableció que todas las empresas, todos los centros laborales tienen que tener un protocolo para atender, primero prevenir, atender y erradicar la discriminación y la violencia. Tenemos muchas leyes en el país que hoy regulan esa situación, pero sí necesitamos lo que también la reforma constitucional reciente y la reforma legal establece, que debe de haber igualdad sustantiva. Exacto. ¿Qué es igualdad sustantiva? Que las leyes se conviertan en realidad, que cambie la situación de las personas trabajadoras en los centros laborales. Entonces, este protocolo es una guía que lleva de la mano a la empresa, al comité especializado para formar su propio protocolo y empezar a prevenir y atender este tema que, como he dicho, en pleno siglo XXI lo seguimos viviendo. Sí, Ahora claro. bien, secretaria, ¿cómo garantizar su cumplimiento de este protocolo? Ya usted mencionaba que ya está plasmado en la ley, en estas reformas pues que se han venido dando a lo largo de los últimos años. Está establecido en la ley que todas las empresas están obligadas, pero ¿cómo garantizar su cumplimiento y que ustedes como autoridad pudieran vigilar que efectivamente se pone en práctica? Sí, nosotros tenemos un medio muy importante para vigilar el cumplimiento, es la inspección laboral. Como gobierno local nos toca inspeccionar, revisar que las condiciones generales de trabajo se cumplan. Y lo que dice las condiciones generales es justamente pues que no haya discriminación, que no haya violencia, que se cumpla la jornada de trabajo, que los horarios como se establecen en el contrato se lleven a cabalidad, y también que en el trabajo, bueno, no exista una flexibilidad arbitraria que solo favorece a una de las partes, cuando debe de haber un movimiento de horario, de jornada, de incluso de un lugar a otro, tiene que ser pactado, acordado. Si eso no ocurre y se hace de manera unilateral por el patrón, bueno, eso violenta un contrato que se estableció previamente de trabajo, y para eso tenemos la inspección laboral, que es una institución fundamental para hacer cumplir la ley que nos toca, en este caso la ley laboral. O sea, todas las empresas saben, conocen que hay esta institución que es la inspección laboral, y la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo de la ciudad tiene este mecanismo que es sumamente importante, y la sociedad tiene que saber que cuando sus normas, sus leyes, sus derechos no se cumplen, pueden llamar a la Secretaría del Trabajo o ir personalmente o mandar un correo entrando a nuestras redes, Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, y pueden denunciar esa situación de falta de cumplimiento de las normas laborales. Y puede ser, digamos, de forma anónima, tiene que ser, porque muchas veces existe justo lo que mencionaba hace un momento, pues este temor de ser despedido si acuso a lo mejor al jefe que está hostigando, que está acosando, que está discriminando. ¿Hay mecanismos para, digamos, resguardar la identidad de las personas que denuncian? Sí, puede ser de manera anónima, pero después, para dar seguimiento, necesitamos la identidad de las personas que nosotros como autoridad pues somos responsables de guardar esta identidad, pero para dar seguimiento tenemos que saber de qué empresa se trata, quién está haciendo la denuncia, pero que tengan la seguridad las personas que siempre vamos
a guardar su identidad y vamos a proceder. Nosotros procedemos por denuncia, hacemos inspección laboral extraordinaria por una denuncia, pero también programamos inspecciones ordinarias que son periódicas. Estamos conversando, para quienes nos siguen en radio, con la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Inés González. Inés, si hablamos de casos específicos, de ejemplos, para que las personas que nos ven y nos escuchan pudieran tener muy claro lo que significa que se cometan violencias o acoso en el trabajo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipos de violencias se manifiestan en una jornada cotidiana en un ámbito laboral? Sí, muchas veces es difícil en el ámbito laboral sí. identificar que mis derechos se están alterando, se están violando. Así es. Es muy complejo a veces, es una línea que suele ser muy delgada, pero es muy importante la pregunta que me haces, Lupita, porque violencia tiene muchas manifestaciones y a veces pensamos que la violencia solo es física. Así es. Por ejemplo, la presión que puede tener una persona cada día en poder entregar los trabajos y que si no lo entrega sufren amenaza de despidos, por ejemplo, sí. de que no te voy a aumentar el salario cuando corresponda, de que no te voy a ascender porque tú no estás colaborando más del tiempo que se estableció en el contrato de trabajo. Hay una serie de amenazas alrededor del desarrollo de nuestro trabajo que crea un ambiente de estrés, de angustia, de presión de esa persona. Y eso es como, digamos, un tipo de violencia psicológica, pero también hay otro tipo de violencia como puede ser la violencia sexual, ¿no? Hay mujeres, sobre todo mujeres trabajadoras, que sus superiores, eso es el hostigamiento sexual, les solicitan favores sexuales para poder favorecerlas o no favorecerlas, a darles su derecho, porque el trabajo es un derecho, no es una concesión, no, es un derecho establecido como un derecho humano. Y muchas veces los empleadores, los jefes, incluso los compañeros del mismo nivel o de un nivel inferior, pues acosan sexualmente a una mujer porque el hecho de ser hombre le otorga, se sienten con ese poder para tratar de inhibir, tratar de presionar a una mujer a que acceda a ciertas, digamos, condiciones que no son las correctas y que no son lo que es mi derecho a sentirme de manera armónica en un trabajo y segura en ese lugar en el que estoy desarrollando mi posición laboral. Entonces puede ser una solicitud sexual que a veces no tienen el recato y lo escriben por ahora el WhatsApp, ¿no? Te invito en tal lugar, o a veces vamos a tratar asuntos laborales fuera del trabajo. Los asuntos laborales se atienden adentro. Hay muchas maneras como hoy se manifiestan, se piden, se solicitan ese tipo de favores sexuales, insinuaciones incorrectas y falta de respeto. Esas cosas finas que luego ocurren de pedir favores o presionar a una persona para que cumpla con su trabajo, que muchas veces no entra dentro de las responsabilidades, bueno, todo eso hace sentir a la persona en una situación de vulnerabilidad que también tiene que identificar. Pero si no sabe identificar y se siente mal, las mujeres trabajadoras dicen, cuando yo me siento que se me paran los pelitos de mi brazo, es que me estoy sintiendo muy presionada y eso sé que no está bien, ¿no? Entonces, muchas veces sentirse así puede ser para la otra persona, dice, ay no, eso que estás sintiendo no es cierto. Exacto. Pero lo estoy sintiendo, no me estoy sintiendo bien y lo que tú me estás diciendo y no me gusta y no quiero que lo vuelvas a hacer y te pido que no lo hagas por favor. Muchas veces las mujeres tenemos que parar, decir no, porque de esa manera también estamos mandando un mensaje que eso
no nos gusta, no nos hace sentirnos bien, pero hay que tener esa fuerza para hacerlo. Claro. Y muchas veces no tenemos la fuerza. Por eso invitamos a todas las personas pues que nos busquen en la Secretaría de Trabajo. Nosotros damos cursos, talleres, pláticas para poder ayudar a identificar estos momentos tan difíciles que las personas trabajadoras viven en los centros laborales. Perder el miedo y denunciar. Perder el miedo. Bien, Secretaria, Inés. únicamente, ¿hay sanciones para las empresas por no implementar un protocolo adecuado como el que ustedes les están planteando? Está establecido en la ley, pero las empresas tienen sanciones por no implementarla, además de las inspecciones. Sí, hay sanciones. Cuando no se cumple la ley, hay diferentes sanciones. Y bueno, van en el número de salarios mínimos generales que corresponda. La ley lo establece también, no solo para el protocolo, sino para todos los derechos laborales que no se cumplan. Hay una serie de sanciones, se dan tiempos. Se dice, usted tiene tanto tiempo para que cumpla con esto. Si no cumple, bueno, procedemos a la sanción. Ya es nuestro último recurso, pero sí le queremos decir a los empleadores pues que hay que prevenir, que no hay que llegar a la sanción, que los invitamos a que conozcan el protocolo. Es un compromiso de gobierno, es un compromiso legal y estamos en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pues atentos a que nos busquen. Muy bien. Muchas gracias, secretaria. Las redes han aparecido a lo largo de esta conversación. Se queda también en nuestros espacios para que la gente que tenga dudas se acerque a la Secretaría del Trabajo. Las mujeres pierdan el miedo, denuncien y sepan que la autoridad también las puede apoyar, y en sus centros laborales tiene que haber un comité que se encargue específicamente de estos temas. Inés González, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la secretaria secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, esta mañana aquí en el 11.